La palabra de Dios tiene un texto interesante que vamos a revisar en un momento, que tiene que ver con esa necesidad que tenemos los discípulos de ver en crecimiento en nuestra fe. Pero tenemos que comprender cómo funciona eso, porque algunos piden que su fe aumente, pero no entienden qué significa eso que piden. No entienden cómo funciona y no entienden para qué es que Dios aumenta la fe de un discípulo. Estas son las cosas que nosotros tenemos que conocer previamente a pedirle al Señor que aumente Él nuestra fe. Mire, en el libro de Lucas capítulo 17, versículo 5, la palabra de Dios dice, Lucas 17, versículo 5, la palabra dice, dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Este primer pedido responde a la necesidad que tienen ellos de poder entender el Evangelio y de caminar en lo que el Señor está enseñando. Esa necesidad de poder asimilar la palabra en su vida. La necesidad de que esta palabra que ven que es verdad en la vida de Jesús, en la vida de Yeshua, sea también así verdad en la vida de cada uno de ellos. Sin embargo, acá hay todavía un trecho muy grande para ellos cuando hacen esta pregunta, puesto que vienen muchos eventos a sus vidas y van a llegar muchos eventos a sus vidas con el propósito de responder este pedido que dice Lucas 17:5, dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Dios va a aumentar la fe de sus discípulos a través del entendimiento de su palabra, de la comprensión de su palabra, pero también de la comprobación. Escuche bien esto, de la comprobación de que la palabra de Dios es suficiente. Ellos van a tener que llegar a ese estado de fe. La palabra de Dios es suficiente. Mire, parece simple, la gente lo dice, claro, dicen, ¿cómo no creerle a Dios y su palabra? Pero creer, es decir, tener fe, no solamente se trata de decirlo, no solamente se trata de expresarlo con nuestras palabras. Dios dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está apartado de mí. Esto significa que para el hombre es muy sencillo referirse a la fe como una cualidad más. Es sencillo para el hombre también decir que la fe es muy necesaria. También es necesario que el hombre asimile lo que dice cuando dice que la fe es necesaria. Son cosas, hermanos queridos, son formas de hablar que tienen que tener una correspondencia en la vida del discípulo. Tiene que ser verdad en su vida. La fe no se trata de creer algo imposible solamente. La fe se trata de esperar lo imposible de Dios. La fe se trata de creer no en lo que podemos hacer nosotros, no en lo que nosotros podemos recibir solamente por nosotros mismos, sino que la fe se trata de entender y de comprender lo que vamos a recibir de Dios, lo que Dios va a manifestar a través de nuestra vida.
¿Por qué el hombre se equivoca con respecto a la fe? Porque el hombre se pone como autor de la fe y también se pone como consumador de la fe. Este es un error terrible. El hombre no es el autor de la fe, ni tampoco el hombre es el consumador de la fe. El autor y el consumador de la fe es Cristo. Por eso que es muy válido en la palabra de Dios el hecho de que yo sea un testigo. ¿De qué tengo que ser testigo? De aquello que Dios ha establecido desde antes de la fundación del mundo.